Es muy fácil visualizar la peor cita romántica del mundo, ¿verdad? Bueno, todos tenemos alguna en la cabeza, claro. O sea, una situación donde la tensión es insoportable. Ese silencio típico en el coche que se puede cortar con un cuchillo. Sí, ese momento de trágame tierra absoluto. Exacto. Y de repente, por un cúmulo de mala suerte increíble, te tragas una mosca por accidente. Ostras, madre mía. Pues imagínate el panorama. Y claro, para escapar de ese momento tan bochornoso antes de tener que presentar a tu acompañante a tus padres, que están a punto de llegar, tomas una decisión radical. A ver, radical. ¿Cómo de radical? Pues te bajas del vehículo, te tiras al suelo lleno de polvo, ensuciando tu traje blanco impecable y finges, a la vista de todos, que acabas de ser atropellada. ¿Qué me dices? O sea, menuda película. Absurda, pero para la actriz y creadora de contenido chilena Mafe Bertero, esto fue simplemente una anécdota real de un martes cualquiera. Es flipante. Y la verdad es que es una coreografía del caos que resulta fascinante. Ya te digo. Porque, a ver, aunque suene a broma o a un guión exagerado de televisión, este tipo de reacciones esconde muchísimo más de lo que parece a simple vista. Claro, tiene que haber algo detrás de montar un número así. Eso es. Nos da una pista tremenda sobre cómo funciona realmente la mente de alguien que ha crecido constantemente bajo los focos. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso, porque el análisis a fondo que tenemos hoy sobre la mesa es de los que atrapan. Desde luego, tenemos un material muy jugoso. Partimos de una fuente fantástica. Es una transcripción de una entrevista completamente sin filtros en el canal de YouTube de Pamela Díaz. Ah, el programa de hashtag sin editar, ¿no? Exactamente. Ahí se sienta a charlar largo y tendido con Mafe Bertero. Y bueno, la misión de nuestro desglose de hoy es desentrañar cómo gestiona realmente la fama una estrella infantil en plena era moderna. Que no es nada fácil, o sea, el panorama ha cambiado muchísimo. Para nada. Queremos ver cómo consigue pivotar hacia nuevas carreras mientras navega por una exposición digital que a veces es surrealista. Y otras veces, francamente, bastante oscura y peligrosa. Eso es. Es un caso de estudio perfecto para entender la intersección actual de los medios. Totalmente, porque ya no estamos hablando de la típica fama de la televisión tradicional de hace 20 años. Ya, claro. El mundo de las telenovelas y poco más. Exacto. Hablamos del choque frontal entre esa industria clásica y el caos absoluto y vertiginoso que es Internet hoy en día. Y la historia promete ser una montaña rusa para quienes nos escuchan. Hay anécdotas para llorar de la risa, como esto del falso atropello que comentaba. Que sigue pareciéndome una genialidad, la verdad. Es buenísima, pero también vamos a tocar temas de una gravedad tremenda. Temas como el robo de identidad digital, la inteligencia artificial usada con mala fe y demás. Telita con eso. Es un tema muy, muy serio. Sí, y veremos por qué, al final del día, mantener los pies en la tierra es una cuestión de supervivencia pura y dura en este mundillo. Pues empecemos por los cimientos. Venga, para entender el presente de esta chica, que ahora tiene 23 años, hay que analizar el motor que la impulsa. Ajá. Y ese motor es una ética de trabajo que sinceramente roza lo militar. Comenzó en su infancia, desde su ciudad natal, Quillota, hasta la capital, Santiago, solo para actuar en telenovelas. O sea, un palizón de viaje. Hablamos de horas en la carretera cada día, con su madre al volante, repasando guiones en el asiento de atrás y perdiéndose la infancia típica de cualquier niño. Lo fascinante aquí es cómo esa rutina tan temprana forja una resiliencia muy particular. Es casi inquebrantable. Tiene sentido. Te curte rápido. Exacto. Viajar horas cada día siendo una niña de 12 años no es un simple pasatiempo extraescolar de hacer un rato de teatro. Ya no es ir al parque. Es una inmersión brutal en el rigor profesional del mundo adulto. Y la verdad es que eso explica casi todo su éxito actual. Es que hay un contraste inmenso entre la percepción pública y la realidad. Desde luego. Desde fuera, la vida de una influencer parece consistir en grabarse bailando de forma relajada y ganar dinero fácil. Totalmente. La gente se cree que es poner un filtro y ya está. Eso es. Pero la realidad es el sacrificio y el agotamiento constante que hay detrás de las cámaras. Y ojo, que es un nivel de exigencia que no se apaga. De hecho, confiesa en la entrevista que, a día de hoy, si pasa una semana sin hacer nada, se siente fatal. ¿Así? Sí, cito textualmente, dice que se siente inservible. Ostras, ¿qué palabra tan dura para referirse a uno mismo? Pues sí, y eso me lleva a otra locura de su currículum.
Su paso por el programa de televisión Top Chef VIP. Así que es un formato súper exigente. Llegó a la final, lo cual está genial, pero lo interesante es el cómo llegó. Cuenta que estudiaba cocina 8 horas diarias. Madre mía, una jornada laboral completa solo estudiando. 8 horas. Se levantaba a las 5 de la mañana y se encerraba a practicar. Ella misma dice que vivía como un futbolista en un hotel de concentración. En plan, antes de jugar la final de un mundial, ¿no? Exactamente esa es la comparación que hace. Pues fíjate, esa comparación revela muchas cosas. Muestra una mentalidad competitiva feroz. Eso es evidente. Sí, va por todas. Pero, a ver, si analizamos el subtexto, también muestra una profunda necesidad de sobrecompensar. ¿En qué sentido? Pues en que en una industria del entretenimiento, donde el talento joven a menudo se exprime y se descarta a toda velocidad, la hiperpreparación es su salvavidas. Claro, es su mecanismo de defensa. Exacto. No va a un reality a generar polémica barata o a gritar. Va a intentar dominar técnicamente la cocina porque siente que su valor depende de su rendimiento absoluto. A mí me recuerda la estructura de una startup tecnológica. Me gusta esa analogía. A ver. O sea, una startup que tiene que pivotar su modelo de negocio cada 6 meses para no irse a la quiebra. Si la actuación en telenovela se frena, pivota rápidamente a la cocina en horario de máxima audiencia, Claro, renovarse o morir. y ahora que eso ha terminado, pivota de nuevo y da el salto a la industria musical. Menciona que ya tiene canciones preparadas. Sí, un giro hacia el reggaetón y el pop urbano, si no me equivoco. Eso es. Y aquí es donde planteo yo la duda. Ujú. Viendo esta hiperactividad, me pregunto una cosa. Dime. ¿Estamos ante una necesidad constante de producir fruto de una pasión artística genuina? O sea, unas ganas desbordantes por explorar nuevas facetas. ¿Vale? ¿O es más bien el terror puro y duro a volverse irrelevante en una industria que te devora a la velocidad de la luz? Pues, sinceramente voy a discrepar un poco de la visión romántica de la pasión artística desbordante. Al menos en gran parte, ¿eh? Ya, es que es difícil creer que se pueda tener tanta pasión por tantas cosas tan distintas a la vez. Claro. A ver, no digo que no le guste lo que hace, pero creo que esto responde mucho más a una cuestión de pura supervivencia algorítmica. Supervivencia algorítmica. Elabora un poco eso, que suene muy potente. Es muy sencillo. En el ecosistema digital actual, la relevancia es la única moneda de cambio real. Vale, tienes que estar en boca de todos. Exacto. El algoritmo de las redes sociales castiga severamente la inactividad. El tiempo de vida de un contenido en plataformas de video corto se mide en horas. O a veces en minutos. Tal cual. Si dejas de producir, si te tomas un descanso o unas vacaciones, el sistema literalmente deja de mostrarte. O sea, desapareces. Desapareces. Por eso, la sensación de sentirse inservible tras una semana libre es en realidad el síntoma de un agotamiento inducido. Un agotamiento por un sistema diseñado para que nunca dejes de correr en la rueda del hámster. Efectivamente. Por eso pivota constantemente. Tiene que mantener la máquina alimentada con contenido nuevo. Tiene muchísimo sentido visto así. Es como una carrera de fondo donde la línea de meta se aleja a cada paso que das. Una pesadilla, la verdad. Y además, la entrevista nos da un golpe de realidad tremendo sobre lo hostil que es ese ecosistema. Sí. Porque al intentar dar este salto a la música, Mafe cuenta que buscando orientación, le escribió a 15 artistas diferentes. 15 artistas ya consagrados, imagino. Sí, les mandó mensajes directos pidiendo consejos sobre cómo navegar la industria musical. ¿Y qué pasó? Pues que solo uno de los 15 le contestó. ¡Ostras, qué duro! Menudo baño de realidad. Totalmente. Incluso la propia entrevistadora, Pamela Díaz, la había ignorado en el pasado. ¿Qué me dices? Se lo echa en cara en la entrevista. Bueno, es un detalle que abordan entre risas echándole la culpa al manager de redes, Danino. Pero, a ver, que eso escuece. Lógico. Ese silencio de 14 artistas no es una anécdota menor. No, para nada. Es la radiografía perfecta de una industria que está súper saturada y es súper hermética. No quieren competencia. Exacto. Pero fíjate en su reacción ante ese nivel de rechazo. Sí, que a cualquier otra persona le haría replantearse todo el proyecto, tiraría la toalla. Pues ella simplemente redobla sus esfuerzos y sigue adelante con sus canciones. Es esa resiliencia forjada en la carretera a los 12 años. Está operando en tiempo real. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante y francamente bastante oscura. Sí, aquí entramos en terreno pantanoso. Porque esa misma exposición masiva, la que le permite lanzar una carrera musical de la nada y mantener el algoritmo funcionando, tiene un reverso tenebroso que hiela la sangre.
Es la otra cara de la moneda de la fama digital. Pasamos del brillo del esfuerzo profesional a una vulnerabilidad absoluta. En la charla se aborda un tema perturbador. Su rostro y el contenido que sube a sus redes están siendo secuestrados para crear fotografías y vídeos explícitos sin su consentimiento. O sea, estamos entrando de lleno en el terreno de los deepfakes. Exacto. Para que nos entendamos, es contenido pornográfico generado mediante inteligencia artificial. Sí, utilizando imágenes públicas suyas. Claro, usan esas imágenes para entrenar un modelo que luego suplanta su identidad visual. Y lo hace con un nivel de realismo que es aterrador. Es que además lo mercantilizan, que es lo peor. ¿Sacan dinero de esto? Sí, menciona que este material falso se vende en foros y grupos por lo que en Chile llaman 15 lucas. Madre mía. A ver, para ponerlo en perspectiva, al cambio actual, 15 lucas chilenas son apenas unos 15 o 16 euros. Una miseria. Es que se está vendiendo y comerciando con su identidad, su rostro y su dignidad Por auténtica calderilla. Es indignante. Es escalofriante. Y ojo, que el daño colateral es devastador. No es solo que esto exista en un rincón oscuro de Internet. ¿Vamos allá? Mucho más. Es que le envían estas imágenes generadas por IA directamente a su círculo más íntimo. No me lo puedo creer. Se lo han mandado a su propia madre. Ostras. Y a su pareja, a Nico. Es una invasión psicológica brutal. ¿Qué nivel de crueldad? Pensemos en lo que supone tener una especie de clon digital malvado suelto por el mundo haciendo cosas que tú jamás harías. Y encima enriqueciendo a un extraño. Mientras tú no puedes hacer absolutamente nada para apagarlo o detenerlo. Claro. Y esto nos plantea una pregunta importantísima a nivel estructural y legal. A ver, Porque ella comenta que intentó seguir el camino correcto. Fue a las autoridades, hizo la denuncia formal. sí, hizo lo que se supone que hay que hacer. Sin embargo, expresa una frustración inmensa por la absoluta falta de regulación. La tecnología de generación de imágenes ha avanzado a una velocidad de vértigo. Pero la ley va a pedales. Exacto. La ley sigue operando con herramientas del siglo XX. Pero, a ver, hay una cosa que me cuesta entender. Dime, ¿Cómo no existe un mecanismo automático para frenar esto? O sea, si alguien sube una película protegida por derechos de autor a una plataforma, se bloquea y se elimina en cuestión de segundos. ¿el famoso algoritmo del copyright? Exacto. ¿Por qué es tan difícil proteger el rostro y el cuerpo de un ser humano? Pues es una excelente observación. Y la respuesta tiene que ver con cómo están diseñadas las leyes de Internet y sobre todo los incentivos económicos. El dinero manda, como siempre. Efectivamente. Las películas tienen detrás a corporaciones multimillonarias que han presionado durante décadas para crear herramientas de bloqueo automático. Como el Content ID de YouTube y cosas así, claro. Eso es. Pero con la identidad personal, las plataformas se escudan en leyes de puerto seguro. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues argumentan que ellos son solo el intermediario, un simple mensajero, y no los editores del contenido que suben los usuarios. ¿Se lavan las manos? Totalmente. Además, la carga de la prueba recae en la víctima. Ella es la que tiene que encontrar la imagen falsa, demostrar que es ella, reportarla y esperar. ¿Esperar a que un moderador al otro lado del mundo decida retirarla? Y para cuando logran borrar una imagen de un servidor, esa imagen ya ha sido descargada y replicada en cientos de foros anónimos. Es luchar contra los elementos. Es que las plataformas operan de forma reactiva, nunca proactiva. Filtrar cada imagen con IA antes de publicarla es computacionalmente muy caro, y además frena la inmediatez, que es de lo que viven. Ya, es una indefensión absoluta. De hecho, ella misma, durante la entrevista, suelta una broma sobre el tema. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Dice que si realmente fuera a crear ese tipo de contenido explícito, lo vendería mucho más caro y con mejor iluminación. Bueno, es un mecanismo de defensa súper clásico. Sí, usar el humor para desarmar un poco la humillación, ¿no? Claro, pero la frustración es muy, muy real. Sin duda. Y entonces yo pregunto, ¿qué significa todo esto? ¿Hasta qué punto compensa buscar el éxito y ser un personaje público hoy en día, si el precio a pagar es que tu propia imagen pueda ser manipulada con esta total impunidad? Pues ese es el gran dilema de la generación actual de creadores. Para ellos, su imagen es su empresa. Es su principal activo. Es su forma de ganarse el pan. Exacto. Pero entran en una especie de pacto con el diablo. En el momento en que subes tu rostro a un servidor para construir tu marca, pierdes la propiedad exclusiva sobre tu propia identidad. ¡Qué fuerte! Es una pérdida de autonomía sobre tu propio cuerpo en el espacio virtual. Que genera unos niveles de ansiedad que, te digo, apenas estamos empezando a comprender a nivel sociológico.
Ya. Y hablando precisamente de ansiedad y de esa pérdida de control, Sí, a pesar de estar lidiando con estas situaciones tan distópicas, propias de un capítulo oscuro de ciencia ficción, la conversación toma unos giros que nos devuelven de golpe a la humanidad más básica. claro, no olvidemos quién es. Porque, después de todo, Mafe sigue siendo una chica de 23 años con miedos increíblemente humanos y viscerales. Y con unas reacciones que rozan la comedia física más extrema, como comentábamos al principio. Tal cual. Ese contraste es uno de los puntos fuertes de este material. Pasamos del terror tecnológico de los servidores y los algoritmos a la biología más pura y primitiva. Totalmente. Resulta que padece emetofobia. Vale, para quien no lo sepa, emetofobia es un miedo patológico y extremo a vomitar. Exacto. Explica que llega a entrar en un pánico absoluto, llorando desconsoladamente, con solo sentir un ligero dolor de estómago. Está aterrorizada por la mera posibilidad de que eso derive en vómito. Sí, y lleva unos 5 años sin hacerlo. Pero lo que corona esta inversión en su lado más caóticote es la famosa historia de la cita desastrosa. Ay, por favor, retomemos esa anécdota, que es oro puro para entender su psicología. Venga, vamos a recrear la escena, porque los detalles importan. Dale. Ella intuye que la cita no va a ir bien, que el chico no le cuadra, pero como buena experta en imagen, decide armarse con su mejor vestuario. Como una armadura. Se arregla usando sus propias palabras para estar perrísima. O sea, estupenda, a tope. Lleva un conjunto impoluto de color blanco. Un body, un short, zapatos de plataforma. Todo blanco. Madre mía, la peor elección de color para lo que viene después. Ya te digo. Se sube al coche de este chico, que aparca cerca de su casa. El ambiente ya es gélido desde el principio. Ella está enfadada, adoptando una postura súper defensiva y distante. Vale, mucha tensión. Y en medio de esa tensión cortante, Ahí es donde entra el factor impredecible. según relata, de repente se traga una mosca que andaba por el coche. Una mosca. Es que es de película de comedia. Empieza a toser como loca, logra sacársela de la boca y, ojo al detalle, en un acto de despecho pasivo-agresivo maravilloso, deja la mosca muerta en el interior del vehículo como venganza. Qué maravilla de detalle, es buenísimo. Entonces toma la decisión inmediata de cancelar la cita. Se baja del coche y da un portazo. Pero la vida tiene un timing cómico perfecto, claro. Exacto. Justo en ese instante ve a lo lejos que sus padres están llegando a casa y su cerebro, a una velocidad de vértigo, hace un cálculo. Calcula que presentar a este chico a sus padres es el peor escenario posible, ¿no? Mucho peor que la mosca o el coche. ¿Y qué hace? Pues lo que decíamos, se tira al suelo. Se tira, mancha de tierra su inmaculado traje blanco de plataforma, se agarra al tobillo y finge que el chico, al arrancar, la acaba de atropellar. Es que es un nivel de teatro callejero brillante, pero sobre todo muy revelador, porque sorprendentemente le funciona. Le funciona de maravilla. El chico sale despavorido del coche, los padres corren a socorrerla, se genera un tumulto de confusión increíble. Un caos total. Y en medio de ese pánico general, ella se levanta de un salto, se sacude el polvo, dice: «Tranquilos, estoy bien, vámonos adentro», y desaparece en su casa. Escapando limpiamente del compromiso social. Es una genia. ¿Escapó después de reírnos con lo surrealista de la imagen? ¿Cómo interpretamos esto? Buena pregunta. Porque pasar del terror paralizante por un malestar estomacal a montar una escena de riesgo en plena calle para huir de una conversación incómoda, a mí me dice algo muy profundo. A ver, ¿cuál es tu teoría? Me da la sensación de que hay una necesidad desesperada de ejercer control físico sobre su entorno. Pues fíjate, si conectamos esto con el panorama general del que veníamos hablando, tu teoría da totalmente en el clavo. ¿Sí? ¿Tú crees? Pensemos en lo que significa la emetofobia. El miedo a vomitar es, en el fondo, el terror absoluto a perder el control sobre tu propio cuerpo. Claro, es tu organismo actuando en contra de tu voluntad. Exacto. Para alguien cuya identidad digital, su carrera y su imagen están constantemente a merced de algoritmos impredecibles. Y directores de televisión, creadores de deepfakes. Sí, todo eso. Pues su cuerpo físico es el último reducto de control que le queda. Que su estómago se revele debe de sentirse como la traición definitiva. Madre mía, qué perspectiva. Nunca lo había visto así, la verdad. Y fíjate en el falso atropello. Es la otra cara de la misma moneda. Ajá.
En lugar de ser víctima pasiva de una situación social incontrolable, prefiere crear ella misma un caos físico enorme, ensuciarse, fingir dolor, porque es un caos que ella dirige. O sea, ella es la directora de su propia obra de teatro callejera. Eso es, en un mundo donde le roban la cara con inteligencia artificial y no puede hacer nada, tirarse al suelo y bancharse de tierra es, irónicamente, la forma más orgánica y visceral de recuperar las riendas. De recuperar su propia narrativa. Exacto. Es un mecanismo de defensa puramente físico para contrarrestar esa indefensión digital que sufre a diario. Es como si necesitara romper el cristal de emergencia para volver a sentir que manda sobre algo, aunque sea sobre una caída falsa. Totalmente. Y claro, habiendo analizado todo este nivel de estrés ambiental, la exigencia asfixiante de la televisión, el terror de las identidades robadas en Internet. El agotamiento del algoritmo y sus ansiedades físicas. Exacto. Todo eso, hay una pregunta ineludible. ¿Dónde encuentra esta persona su centro de gravedad? Su refugio, ¿no? Claro. Si toda su vida profesional es estar en el ojo de un huracán mediático, ¿cuál es su refugio seguro? Y la respuesta que destila la entrevista es sorprendentemente sencilla y tradicional. Sus raíces. Exactamente. Sus raíces en Quillota. Su centro de gravedad es una ubicación geográfica y emocional muy concreta. Y la verdad podríamos decir que casi conservadora para los estándares de su industria. Totalmente. Para empezar, decidió conscientemente no mudarse a Santiago de forma definitiva, pese a que la capital es el núcleo de todo. Donde están los platós, los eventos. Sí, allí pasa todo, pero ella mantiene su residencia en Quillota, su ciudad natal. Pero es que la estabilidad no se queda solo en lo geográfico. Abarca también su vida sentimental, por lo que tengo entendido. Efectivamente. Para tener 23 años y moverse en ese mundo vertiginoso, tiene un historial romántico inusualmente estable. Cuéntame más sobre eso. Pues en un punto de la charla, Pamela Díaz, la entrevistadora, rememora relaciones pasadas larguísimas de casi 12 años, que luego terminaron en matrimonios fugaces de pocos meses. Ya, el típico drama de la farándula. Exacto. Pero Mafe, en contraste, revela que ella valora enormemente esa estabilidad a largo plazo. Y, de hecho, actualmente llevan nada menos que 7 años de relación con su pareja, Nico. 7 años. ¿Empezaron juntos siendo adolescentes en el instituto? Sí, y es un dato que rompe por completo el estereotipo moderno de influencer. Totalmente. En el mundo del contenido digital, las relaciones a menudo se tratan como material transaccional, en plan, colaboraciones para generar impacto. Claro, el morbo vende. Pero una relación de 7 años con el novio del instituto es la antítesis del contenido viral. Es privacidad en estado puro. Y el círculo de refugio se cierra con su entorno familiar más estrecho. Resulta que considera a su madre no solo una figura de autoridad, sino su mejor amiga. Qué bonito eso, la verdad. En lugar de buscar los focos en las discotecas de moda, rodeada de paparazzis y creadores compitiendo por llamar la atención, ella prefiere otra cosa. ¿Qué prefiere? Su plan ideal es salir de fiesta con su madre. Con su madre. Sí. Buscan fiestas orientadas específicamente a mujeres, entornos que ella califica de seguros, donde pueden bailar juntas, cuidarse mutuamente y disfrutar de la noche sin el peso constante de las miradas. Qué inteligente. Y además, si no me equivoco, hay otro miembro importante en esa familia, ¿no? Sí, para rematar, menciona que una de sus mayores alegrías diarias y su compañero de viaje incondicional es su perro de 4 años. Vamos, es una estructura de apoyo blindada. A mí me gusta imaginar a Quillota, junto con su madre, su pareja y su perro, como una especie de gran foso alrededor de un castillo. Me encanta esa imagen. Es una fortaleza logística y emocional que la protege del asedio continuo de la fama y de la toxicidad que supura Internet. Totalmente. Pero aquí te lanzo otra reflexión. Dispara. Siempre se ha dicho que para triunfar de verdad tienes que irte a la gran ciudad, estar donde pasan las cosas. Sí, el clásico mito de la capital. Exacto. Entonces, ¿es esta decisión de atrincherarse en una ciudad pequeña de provincias un techo de cristal que limita su crecimiento como estrella? ¿O es el salvavidas? Exacto. ¿O es exactamente el salvavidas emocional que evita que termine calcinada por una industria implacable? Pues sinceramente es indudablemente su salvavidas. Y yo iría un paso más allá. A ver. Es que sin eso igual ya habría explotado. Seguro. La dualidad es clave.
Mientras su vida digital avanza a la velocidad de la luz, expuesta al escrutinio masivo y a los deepfakes, su vida personal avanza al ritmo tranquilo de una ciudad pequeña. ¡Qué equilibrio tan necesario! Es que el éxito sostenible en un entorno tan inestable como Internet requiere anclas extremadamente pesadas. Cierto. Su capacidad de resiliencia no se alimenta de los me gusta que recibe en redes. Se nutre de la validación incondicional y silenciosa que recibe en Quillota. Donde no es un avatar de Internet, sino simplemente ella misma. Efectivamente. Es súper esclarecedor ver cómo se entrelazan todas estas capas. Al repasar todo este análisis a fondo que hemos llevado a cabo hoy, hemos recorrido un trayecto asombroso. Un viaje por la psicología de una figura completamente moderna. Exacto. Desde esa niña de 12 años estudiando en el asiento trasero de un coche hasta la locura de estudiar 8 horas diarias para un concurso de cocina. Pasando por el choque frontal y aterrador contra los desnudos falsos generados por IA. Y en medio de ese torbellino hemos visto fobias paralizantes, huidas dignas de un doble de acción en plena calle y el refugio inquebrantable de los afectos de siempre. Lo que hemos diseccionado hoy es un microcosmos perfecto. Sí, Un reflejo de lo que significa madurar e intentar mantener la cordura bajo la lupa constante de la era digital. y la gran lección de este caso, una que puede aplicarse a cualquier ámbito, no solo a la fama, es muy clara. ¿Cuál dirías que es? Que es perfectamente posible lanzarse a conquistar el mundo y enfrentarse al caos moderno, siempre y cuando construyas y protejas con uñas y dientes tu propia quillota personal. Un ancla inamovible formada por valores y relaciones genuinas que no dependen del wifi. Un lugar al que poder regresar cuando el ruido del exterior se vuelve ensordecedor. Porque sin ese refugio sólido e innegociable, el avatar digital termina devorando irremediablemente al ser humano que hay detrás. Totalmente de acuerdo. Lo cual nos hace volver a una de las ideas con las que arrancábamos. A ver, La fama, en el pasado, era algo similar a tener un currículum muy brillante. Pero hoy en día parece un avatar de un videojuego en el que a menudo te arrebatan el mando de control. sí, te hackean la partida. Literalmente, en una época en la que el rostro y la identidad pueden ser replicados y vendidos por unos cuantos euros en cuestión de minutos, surge una duda muy profunda. Una duda sobre lo que realmente valoramos, supongo. Eso es. ¿Es posible que el verdadero lujo del futuro no consista en alcanzar esa fama y esa exposición viral que tantos ansían desesperadamente? Ostras, ¿y si resulta que el mayor símbolo de estatus del día de mañana es justo lo contrario? Exacto. ¿Y si es tener el poder adquisitivo y emocional de mantener una vida completamente privada, offline e intocable, lejos del ruido? Es algo que nos hace reflexionar la próxima vez que sintamos ese impulso de compartir nuestra vida con el mundo. Desde luego, da mucho en lo que pensar. Y con ese pensamiento nos despedimos por hoy. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.